Quedar eliminado es seguramente una de las cosas más terribles y trágicas que le puede pasar a un equipo de fútbol. Seguramente uno de los disparadores más altos de tristeza que existen en el planeta Tierra, contando todos los aspectos, todos los conjuntos de cosas que generan tristeza. La eliminación es una de ellas. Pero puede haber algunas cosas positivas que saquen de esas cosas negativas. Como puede ser, por ejemplo, tener un calendario menos apretado. O, por ejemplo, una pretemporada más larga para que un técnico nuevo se adapte y mejore en poco tiempo. O también más vacaciones para tus jugadores. O, en una de esas quizás, el hecho de que algún loco haga un video en YouTube sobre el mejor jugador de cada equipo eliminado. La premisa es bastante simple, hasta podría ser divertida, entretenida o taquillera, pero también, aunque no lo crean, puede generar mucho debate. Y este video, como siempre, es una excusa para hablar de todos los equipos, de darle espacio a los que posiblemente no tengan mucho foco, y también darle lugar a algunos jugadores que se destacaron, pero que seguramente también no hayan tenido muchos reflectores o no se habla tanto de ellos. Además de ejercitar la argumentación, porque para decir que uno es el mejor, no es solamente decirlo, sino decir por qué. De todos los demás equipos que ya están gratificados, vamos a hacer un video de cada uno por separado, porque se lo ganaron. Y también vamos a hablar de todos los partidos que pasen desde octavos de final hasta la final. Así que esta es nuestra última oportunidad para hablar de estos equipos. Así que obviamente esto es muy subjetivo, no voy a repetirlo más, es mi opinión. Así que si opinás que no es el mejor el que yo digo, no importa, decilo, comentalo, no hay problema. Obviamente yo voy a tratar de explicar por qué, pero si no queda claro, puedes decir que no quedó claro. Y sin más preámbulos, empezamos y vamos a ir por orden alfabético, así que arrancamos con Aldo Civi. Elías Torres es mi elegido y creo que no había muchas dudas con este equipo. El equipo del guardavidas, desde que llegó dicho entrenador, ha tenido un rendimiento bastante interesante. Si bien había sido en las primeras fechas el peor equipo de toda la liga, tuvo una gigantesca mejoría. Y uno de los que mejoraron fue este tipo, Elías Torres. 6 goles y 2 asistencias. Estadísticas muy buenas para estar en un equipo que casi siempre estuvo en el último lugar. Y un jugador que físicamente está muy preparado para primera división, siendo que es muy joven, con solamente 25, 26 años. Estuvo a la altura, teniendo participación en el juego, como un buen pivot, volcándose por banda cuando tenía que hacerlo y siendo importante en un aspecto amplio, no solamente estadístico. Obviamente vamos a hacer menciones especiales en algunos jugadores que quizás pueden haber entrado y no entraron, como puede ser Justo Gianni, que en la primera etapa muy mala Aldo Civi para mí fue el mejor jugador, pero bueno, obviamente como en una etapa mala no pudo tener rendimiento tan significativo o importante para el equipo, pero su desequilibrio y su intensidad ajenada en conducciones fue muy clave. Y después vamos a mencionar a Rodrigo González, el lateral derecho, muy bueno, para mí hasta podría ser el jugador más regular de la temporada, pero sin tantos picos de nivel como tuvo Torres. Y también Guerrico, que es un poco lo mismo, el otro lateral, que también tuvo una temporada muy sólida y fue de los mejores del equipo. No tenía grandes nombres tanto Civi, pero me parece que este de acá sí fue un gran nombre de la temporada, e inclusive podría entrar dentro de los mejores delanteros en general, aunque igual tenemos excelentes delanteros en el fútbol argentino. Así que este fue con Aldo Civi. Ahora vamos con el próximo, que es Atlético Tucumán. Llámenme bostero, pero uno de mis mejores favoritos del fútbol argentino fue el mejor jugador de Atlético Tucumán y salió de Boca. Igual no era el equipo que salió de Boca, verdaderamente me parece que fue uno de los mejores jugadores. Por ejemplo, fue el que más veces fue figura del partido para su equipo y además tuvo un rendimiento muy consistente. Mediocampista, 25 años, un juego no demasiado rutilante, pero sí bastante interesante en cuanto a consistencia y versatilidad, siendo un jugador que aporta más de un pase clave por partido, estos pases peligrosos, creativos, además teniendo más de 3 pases largos por partido, súper útil para un equipo que encima tiene poca vertiginosidad y que tuvo una temporada floja como es el Atlético Tucumán, y también teniendo muchas recuperaciones, casi 6 en cada partido. Así que su consistencia en un equipo sin muchas figuras lo volvió el mejor jugador. Quizás si hubiese estado Tesuri, hubiese sido otra cosa, hubiese quedado Tesuri como el mejor, pero no estuvo porque se lesionó muy rápido, así que creo que el lugar se lo lleva a él. Algunos nombres que podemos mencionar. Bueno, no había muchos en este equipo, pero obviamente siempre Mateo Coronel es un jugador importante en el equipo, de hecho fue el que más goles metió, así que hay que mencionarlo. También Matías de los Santos y Gianluca Ferrari. Dos centrales, Matías de los Santos con un aporte más significativo en la salida y que para mí también fue una buena temporada para él. Y Ferrari con algunos goles y quizás más destacado por su
poderío aéreo. Temporada decepcionante para el Atlético Tucumán. Creo que por el plantel que tiene y por el nivel flojo que tuvieron muchos equipos, pudo aprovechar esta temporada para meterse en octavos de final, pero ni siquiera estuvo cerca. De hecho, la última fecha llegó sin posibilidades. Así que sin duda alguna son los equipos de excepción, pero casi todo en cuanto a nombres tiene mucho para dar y por ende no me sorprendería que la temporada siguiente luche más de cerca. Espero que por la clasificación y no por el descenso. Banfield querido. Un equipo que para mí, en cuanto a jugadores, individualmente, tuvo muchísimo para dar. Así que el debate para el mejor era complicado. Y me quedé finalmente con Sanguinetti, el arquero de Banfield. Solo 24 años, muy joven para ser un arquero, y fue el que también tuvo más partidos como figura en toda la temporada. Verdaderamente creo que fue el más regular y una temporada tan floja a nivel goles y con tan poco en cuanto a rutilantes jugadores. El arquero que tantas veces salvó el equipo merece el primer lugar. Más de 3 atajadas por partido con más del 70% de efectividad, además de teniendo 2 penales de 5 que le patearon. Creo que fue el más regular. Ahora, tranquilamente, cualquiera de los otros jugadores para mí pudo haber sido, y acá empezamos con el debate. Por ejemplo, el caso de Martín Río, mediocampista, muy bueno. De hecho, varias veces estuvo en el 11 de la semana en la fecha del fútbol argentino, súper completo. Jerónimo Rivera, como un arma más ofensiva, quizás fue el mejor jugador en ese ámbito de Banfield, pero en una temporada más floja de Banfield en ese sentido. Y por último, Ramiro de Luciano. Quizás una de las revelaciones de esta temporada, o este semestre, lateral derecho que tuvo muy buenos aportes, con gran velocidad y también buena defensa. Pero finalmente, como ya vieron, me quedé con el arquero, aunque, reitero una vez más, si elegía cualquiera de los otros tres, me hubiese parecido completamente lógico y coherente. Ahora, otro de estos, quizás ahora mismo a mí no se me ocurriría, o me parecería que no tendría los suficientes argumentos como para decirlo. Así que felicidades a este chico, que no me sorprendería que dentro de poco tiempo salte un equipo más grande o se transforme en un gran referente porque tiene mucha personalidad y, como digo, es extremadamente joven. Vamos con el siguiente. En Belgrano se daba algo bastante curioso y es que había 2 candidatos claros. Esto pasó en varios equipos. Y finalmente me quedé con el lado más creativo, talentoso, que es el que a mí me gusta valorar un poco más, que es el caso de Lucas Zelarrayán. 32 años, armenio, con un pasado muy bueno en este equipo y que esta temporada tuvo algunos problemas de lesiones, no jugó todos los partidos, de hecho se perdió bastantes, y así todo para mí sus aportes fueron tan buenos que lo voy a poner como el mejor del equipo. Así todo, bueno, 2 asistencias, 2,5 pases claves por partido, de los mejores, y creo que seguramente, si no es el mejor, es el segundo mejor de esta lista que vamos a hablar hoy de jugadores de equipos eliminados. Además, regateador, cada vez que toca la pelota hace algo diferente. Y me parece que si bien el otro que estaba también era un clarísimo candidato, me he terminado quedando con el lado del talento y no de la producción numérica. El otro candidato era Ubita. 8 goles, que es un montón. Si estaba Ubita también estaba bien. Me quedé con Zelarrayán porque creo que le jugó en contra de la lesión, pero que cada aporte que tiene es mucho más trascendental que una simple definición. No por subestimar las definiciones, sino porque me parece que es mucho más importante cómo generar esas definiciones cómodas. Y eso lo hace este tipo. Qué difícil es apuntar algo cuando está despejado. Es impresionante. También en la lista puse a Mariano Troilo, porque me parece que como central tuvo una muy buena temporada y es un jugador con mucho potencial, pero después ni uno más. Otro equipo que decepciona evidentemente al Grano, que con el equipo que tiene está obvio para meterse en los 8. Así que espero que la temporada que viene lo haga o al menos lo pelee un poco más. Porque otro equipo que esperaba que clasifique o que esté en esa pelea y llegó a la última fecha sin opciones matemáticas. Una de las, quizás la mayor excepción del torneo Belgrano, pero que en cuanto a nombres, como justamente tiene muy buenos jugadores, evidentemente no decepciona. En Central Córdoba había muchos candidatos. De hecho, esta temporada de Central Córdoba no fue tan mala. De hecho, estuvo mucho tiempo en puestos de clasificación. No me imaginé que el Ferroviario se encuentre en este video de equipos eliminados antes de tiempo. Pero bueno, jugó Copa Libertadores, de hecho lo está jugando bastante bien. Está hasta ahora clasificándose a la siguiente instancia. Y terminé eligiendo a José Florentín. Mediocampista central con 3 goles en la Liga, más 1 en la Libertadores. Aunque este video es solamente de la Liga. Lo aclaro porque el de Libertadores fue en el Maracaná y fue muy importante, pero solamente 3 goles en la liga. Y una gran consistencia defensiva y distributiva. Buena efectividad, muchas recuperaciones, un jugador completo y que me parece que en lo que aporta ofensivamente, en combinación con lo que aporta al juego, en la solidez que da, es el mejor jugador. Previamente había bastantes candidatos, de hecho algunos los dejé afuera, pero voy a mencionar a Lautaro Rivero,
defensor central súper bueno, diría que fue de los mejores centrales de la temporada, un gran central, muy buena la salida, con aportes goleador también, muy interesante. Matías Perelló, una de las revelaciones del torneo también, muy desequilibrante, su gambeta, su desborde, sus asistencias, sus goles aparecieron. Y por último, Iván Gómez, el compañero de mediocampo de José Florentín, que para mí es mejor que Florentín en general, pero esta temporada creo que es la de Florentín. Porque lo que hizo en los goles que metió, lo que aportó el equipo en la primera parte de la temporada y el gol del Maracaná son cosas que hacen que este semestre se titule como él. Quizás hasta los otros que están ahí fueron mejores, pero este es el semestre de él. Así que lo voy a elegir a él. Pero bueno, como ya dijimos, es una excusa esto para elegir y mencionar a algunos jugadores. No importa tanto quién gane en sí mismo, sino el espacio y las razones por las que quedó. Pero bueno, me olvidé de decir que también tuvo más de 4,5 pases largos por partido. Cosa que también es un aporte creativo, o al menos de avances, que es súper importante. Así que otro argumento más para que Florentina entre. Muy buena temporada del ex Vélez, de 28 años aparte. Todavía le queda mucho. Cuidadito. Un jugador de 43 años. Sí, señor. Uno de los arqueros más infravalorados de todo el mundo. Dios mío. Y verá que odio decir infravalorado. Y odio decir sobrevalorado. De hecho, voy a hacer un video pronto hablando de eso. Pero este es un ejemplo que me mata de lo poco que se habla de este hombre. Dios mío. Bolonia. Y guarda, defensa tenía otros candidatos. De hecho, tiene un jugador que me encanta, que es Gutiérrez, que ni siquiera lo puse en los mencionados. Pero Bolonia tuvo una temporada excelente. De hecho, fue el tercer arquero de toda la liga con más atajadas, con 3.4 por partido, con un 72%, con 43 años. Increíble. Pero verdaderamente entra acá porque no hubo grandes figuras en Defensa y Justicia. Y si bien hay uno que pique en punta, y hay algunos jugadores interesantes que también pueden decirse, me quedé con el más regular. Una temporada que a mí me decepcionó de Defensa y Justicia, porque es probable que quede fuera tanto de la Sudamericana y también sin clasificarse en la liga. Pero bueno, en la Sudamericana tiene vida todavía, así que no adelantemos las predicciones. El defensa estuvo casi siempre metido en clasificación, pero en las últimas fechas, después de empezar las copas, se terminó pinchando. Una pena porque la última fecha estaba cerca de clasificar, de hecho estaba ganando y se dieron vuelta, pero bueno. Bologna fue para mí el jugador más regular de todo el equipo y el que se gana este lugar, de hecho fue el que más veces fue figura del partido para Defensa y Justicia esta temporada. Lucas Ferreira, defensor central, fue uno de los que menciono. Muy buena temporada. Me parece que encaja perfecto en el esquema de centrales de Defensa y Justicia. Le veo futuro. Gastón Togni. Buenísimos aportes estadísticos ofensivos con goles y asistencias. Era el otro candidato a meterse junto con Bologna. Me quedé con Bologna, pero Gastón Togni era el otro que merecía. De hecho, quería meter un golazo en la Copa Sudamericana. Vayan a verlo. De tiro libre contra Vitoria. Y por último, Aarón Molinas. El aporte más creativo del equipo y que creo que es el que maneja el equipo cuando juega. Y cuando el equipo juega bien es porque Molina juega bien. Pero justamente quizás no fue tan consistente o regular su desempeño como lo fue el de Bologna. Pero para mí el mejor jugador, así hablando de talento y en general, es Molinas. Pero no estamos hablando del mejor jugador en general, sino esta temporada. Y por esa razón está Bologna. Y que también quería darle este espacio a Bologna porque justamente consideraba que quería darle ese lugar de preponderancia por ver que se lo menciona demasiado poco. Mientras iba preparando el guión de este video, Gimnasia fue el primer equipo que se me complicó de verdad elegir uno. Por un lado porque no tuvo una figura tan grande, tan buena, pero por otro porque había muchos jugadores en un nivel alto-mediano que peleaban en ese mismo lugar. Y finalmente me terminé quedando con mi favorito, que es Castillo. Uno de mis mejores favoritos del fútbol argentino, 1,90 m, 26 años, y uno de los mejores jugadores de espaldas que vi en el fútbol argentino en los últimos tiempos. Un jugador que aparte de un equipo que tuvo una temporada floja, aunque igual estuvo mucho tiempo metido en su puesto de clasificación y también se cayó al final, y que tuvo 4 goles, no es tanto, pero también fíjense que tiene la estadística de un pase clave por partido, que habla también de la creatividad que pudo aportar en pases y que la mayoría fueron de espaldas o pases en jugadas verticales, que de hecho es algo que hace bastante bien Gimnasia. Cuando digo estadísticas, y lo digo ahora mismo porque es un buen momento para aclararlo más o menos a la mitad del video, las digo como puntos de paraje para hablar de cosas, ¿no? Lo importante no es que tuvo un pase clave, lo importante es que viéndolo jugar es creativo, aporta al juego. El pase clave, estadísticamente, es una demostración de lo que digo, se sustenta en el tiempo, nada más que eso. Nombres para mencionar, el más candidato para mí era Nelson Insfran, arquero muy importante
y quizás hasta más regular que Castillo. Pero me parece que el problema de Gimnasia no es la defensa. De hecho, tiene buenos defensores centrales. De hecho, tanto Suso como Morales no los menciono como menciones especiales, pero eran candidatos a entrar dentro de esas menciones. Por eso, Menzo Infano me parece que estaba mejor acompañado. Y creo que Castillo, dentro de su rol, hizo más dentro del contexto del equipo que el caso de Infran. Pero igual, si entraba Infran, también era lógico. Después me quedo con Pedro Silva Torrejón, lateral izquierdo, buenos aportes, tanto ofensivos como defensivos, y también bastante regular. Y por último me voy a quedar con Lucas Castro, que creo que es el alma del equipo en muchos sentidos. Un poco irregular quizás, o lagunero, pero sus destellos son de esos que vale la pena ver en la liga. En Godoy Cruz me quedé con Petroli porque fue una temporada rara de Godoy Cruz. Que me parece que se destacó más por lo que está haciendo en la Copa Sudamericana, que está yéndole muy bien, está primero en su grupito. Y que en la liga me costó poner otros candidatos. Y me parece que hubiera sido justo poner a cualquier otro que no sea él. Aunque, bueno, algo que iba a decir al principio del video, pero al final no lo dije, es que los arqueros en este tipo de equipos que son de los peores, suelen ser muchas veces los mejores jugadores. Pero Petroli me parecía bueno destacarlo, el arquero de River por cierto, con 3 atajadas por partido, siendo el cuarto mejor posicionado en toda la liga. Me parecía merecido, 26 años también, bastante joven para ser arquero. Aunque había otros nombres que me parecía también que había que mencionar, como puede ser el caso de Bruno Leyes, el mediocampo, muy buen aporte, muy consistente, con buena precisión, es el que maneja todos los hilos del equipo, de al menos desde atrás, también con recuperaciones, verdaderamente uno de los mejores jugadores. Federico Rasmussen, el central, también me parece que es de hace rato de los mejores de Godoy Cruz. Esta temporada lo volvió a hacer, siendo muy consistente, con muy buenos despejes y también apartando en la salida. Y por último, una de las revelaciones, que es Santi Andino, que quizás hizo demasiado poco como para ser mejor jugador, pero creo que es el jugador más interesante que tiene Godoy Cruz y que más potencial tiene. La temporada del Tomba no fue buena, pero al menos peleó hasta el final la clasificación y estuvo dependiendo de sí mismo, pese a jugar doble competencia. Así que tan mal no estuvo. Pero a nivel rendimiento me parece que otros equipos que jugaron quizás menos por la clasificación, tuvieron menos puntos, pero que jugaron mejor. Por ejemplo, Gimnasia, que ya lo mencionamos. O Banfield, por ejemplo. Creo que jugaron mejor. Me parecen equipos más competitivos o que dieron un papel que me gustó más. Godoy Cruz creo que en cierto punto fue un equipo efectivo que sacó más puntos de los que quizás yo me hubiese esperado. Así todo, bien por ellos, tiene buen equipo, tiene jugadores muy interesantes. Y a Petroli, que fue el que más veces fue figura en el equipo, y por esa razón también poniéndolo acá, como una mención para este joven arquero, también con mucho futuro y potencial. Newells. El mejor equipo de los eliminados, indudablemente, no desde el principio, pero desde que llegó Fabiani, fue un equipo que tiene nivel, o mejor inclusive que algunos equipos que se terminaron metiendo. Y Vanega es el mejor jugador y es de los mejores jugadores del fútbol argentino. Con 36 años lo sigue siendo y su aporte es tremendo, aparte muy completo. Un gol, 4 asistencias, 2.8 pases clave, siendo el mejor en este video que voy a mencionar de ese estilo. 6.5 recuperaciones, 6.4 pases largos. Lo que aporta este tipo a nivel de destellos, gambetas, movimientos, posicionamientos, llegadas, es indiscutiblemente de los mejores jugadores en su posición de todo el fútbol argentino. Era un equipo que al principio le fue mal, pero cuando le fue bien, obviamente se potenció mucho más. Figuraza. Aunque había otro que le peleaba el puesto, que fue el segundo mejor arquero de la temporada, estadísticamente de los eliminados, que es Keylor Navas. O sea, tuvo, Dios santo, qué temporada tremenda. Tapó todo en muchos partidos. De hecho, en cualquier otro equipo hubiera sido la figura número uno, pero acá queda solamente relegado porque Vanega me parece que es muy determinante y hasta podría pelear un 11 ideal Vanega. Entonces, es difícil. Igual Keylor Navas también lo podría pelear, pero bueno, son dos jugadores que podrían compartir el podio, digamos. Son tremendos los dos. Y después me quedo con Víctor Cuesta. Los centrales de Newell fueron buenos todos, igual también Salcedo, aunque fue el peor para mí de los tres, y Lolo, pero me quedo con Cuesta, también con algunos goles. Y después Carlos González, que es el cocolizo, el delantero centro, que me parece que su aporte no va tanto en estadísticas, sino más bien en cómo cuando se empezó a firmar como el 9 del equipo, el equipo encontró un funcionamiento alrededor de él que fue muy importante para sacar bastantes puntos. Así que, bien por él también, que se haga una mención. Pero Vanega es que, bueno, para mí es el mejor, qué sé yo. Y me quedo fuera Silvetti y también Herrera, pero bueno, había que mencionarlos, pero no están dentro de este top que yo armé.
Otro arquerito, y mejor dicho, arquerazo. El número 1 de la liga en atajadas por partido. Arquero de Sarmiento de Junín. Lucas Acosta, ex Lanús. Un referente del equipo a esta altura. Y que, bueno, un Sarmiento que empató muchísimos partidos. Y que le metieron relativamente, ¿no? Pocos goles. En gran parte por él. Y había otro que también estaba por ahí. Que quizás pudiera haber sido el número 1. Pero me quedé con él, que era Insaurralde, ¿no? Que compartieron esa titulación de ser los escuderos de un equipo que se defendió bastante bien, hay que admitirlo. En otra temporada se defiende peor, esta temporada Sarmiento para mí tuvo un desempeño muy regular, y de hecho estuvo hasta la última fecha con clasificación, o sea, en puestos de pelear la clasificación, y de hecho en la última fecha, por algún minuto del partido, ganando su partido con San Lorenzo y con resultados externos, estaba clasificándose. Así que una temporada de Sarmiento que hay que valorarla bastante, porque no tenía plantel como para clasificarse para mí, y lo terminó peleando, así que exprimió bien ahí Sanguinetti el equipo. Otros nombres, lo dijimos, Insaurralde, Elian Jiménez, el chico de River, muy bueno también. No me parece tan como desempeño tan increíble, pero tenemos que mencionarlo. Y por último, Leandro Sur, que tuvo un buen comienzo y se lesionó y después volvió y no fue tan bueno, pero me parece que ese comienzo que tuvo le alcanza para quedar en el top 3, ya que Sarmiento es un equipo que no tuvo grandes nombres como para mencionar, al menos no de los que yo haya podido ver o de los que yo haya podido recopilar. Equipo interesante Sarmiento, como digo, espero buenas cosas de ellos, al menos que no terminen tan complicados para la lucha abajo. El peor equipo de la liga. Seguramente yo digo esto, ustedes podrán pensar el peor equipo, pero si les señalo este jugador, quizás no saben que es de ese equipo. Rodrigo Cáceres, defensor central y el mejor jugador de San Martín de San Juan. Que bueno, no tuvo una temporada tan floja igual. Hay que admitir que, a ver, el peor no es el peor porque en sí mismo es malísimo. Es el peor porque los demás son mejores. Así todo Central Córdoba. San Martín de San Juan fue un equipo que estuvo por debajo y creo que fue al que más le costó adaptarse. Toda la temporada y se notó mucho que venía de la B. Aldo Civi también se le notó, pero tuvo una resurrección. San Juan fue más regular dentro de su mediocridad. Creo que al principio empezó mejor San Martín y San Juan que Aldo Civi. Pero Aldo Civi mejoró y San Martín se quedó ahí. Cáceres como central fue de los aportes más interesantes del equipo, con buena salida, con pocas veces que lo han superado, con buena capacidad defensiva en general, muchos despejes. Un tipo bastante joven, 27 años. Lo elegí a él. Me parece que además de los partidos que yo he visto, y creo que es el que más veces fue figura del partido, me quedé con Rodrigo Cáceres. Así todo, candidatos había para mí dos que podían pelearle a él, que son Bornoño, o Bornogno, que es el arquero, que también tuvo buena temporada, y de hecho quizás muchos elegirían a Bornoño, pero yo me quedé con Cáceres. Muy buena temporada de Bornoño. Aparte, Bornoño lo que tiene es que es muy espectacular para atajar. Entonces, atajadas que capaz no son tan buenas, se ven buenísimas, aunque tuvo algunas que verdaderamente fueron de las mejores de la liga. Quizás no fue estadísticamente el mejor arquero Bornoño, pero tuvo las mejores atajadas en highlights seguro. Después Marco Iacobelis, que es extremo y que tiene quizás el título del más desequilibrante, más ofensivo del equipo, seguramente. Aunque igual fue muy poco regular. Un equipo que metió muy pocos goles, recordemos, ¿no? Pero bueno, para mí fue el mejor. Y después Tomás Fernández también en ataque, lo menciono como el tercer mencionado de las menciones especiales. El siguiente equipo es un equipo que debió haber estado clasificado y no lo estuvo, así que también conlleva otra de las mayores decepciones de esta temporada. Y bueno, otro cordobés. Y quizás cuando dije que Belgrano era la peor decepción, esta es la peor decepción quizás. Pero la diferencia de este, y también que eso comparte con Vélez, es que son equipos que juegan Copa Internacional. Entonces, bueno, tienen la excusa esa, ¿no? Pero bueno, Talleres igual estuvo hasta la última fecha, al menos, bueno, en realidad hasta la anteúltima fecha, peleando la clasificación y la peleó un poquito más cerca que Belgrano en esa comparación de rivales, por eso lo digo, para que no se enojen. Pero bueno, el Sicario, Portillo, lo amo, de verdad es un jugadorazo, defensor central, gran salida, recuperaciones, creo que fue lo mejor del equipo. Y hay otros nombres muy buenos en Talleres, pero en una temporada mala me parece que es lógico que quede Portillo, que aparte que es joven, nada, muy muy bueno. Un dato interesante de él es que tiene más de 16 pases por partido que hace en campo contrario. Un aporte súper interesante y que habla de lo adelantado que juega en la cancha de Talleres. Y por esa razón es increíble que le vaya tan mal.
es un equipo que tuvo mucha mala suerte esta temporada, más que nada en las primeras fechas. Después ya el nivel se convirtió verdaderamente en un mal nivel. Menciones especiales, había un montón. Yo me quedé con Gastón Benavides, el lateral que metió el penal del campeonato contra River. Lo pongo un poco por eso, pero también fue uno de los jugadores más consistentes como lateral, aportando con goles y asistencias. Así que para su posición y más lo que da en los pases que hace es súper buenísimo. De Pietri, para mí la carta más desequilibrante, más que nada al principio, que fue la mejor etapa para mí ayer en la temporada. Y por último, uno de mis mejores favoritos del fútbol argentino. ¿Ahí quién es? A ver, tiren. Ulises Ortegoza. Un jugador interesantísimo. Con una calidad innata bárbara, con gran pegada, con gran distribución, con muy buen posicionamiento. A mí, particularmente, mis jugadores favoritos, y por eso lo puse en las menciones especiales, siempre es uno que te hace algo. Veremos, no sé si había otros que podían ser mencionados, pero lo puse a Ortegoza porque me parecía que tenía que entrar. No porque me guste, quiero que entiendan que también lo puse porque considero que este semestre merecía entrar. Ay Dios, otra decepción gigante, Vélez, desastre. La mal temporada de Vélez es increíble. Pero bueno, digamos que no entra en la categoría tan terrible como otras que mencionamos porque la Libertadores le está yendo bien al menos, ¿no? Como Talleres que también tiene un punto en 4 fechas, que es mucho peor. Vélez está primero en su grupo y su figura es este chico, Máger Carrizo. No tiene tantos números, de hecho. Me parece que lo tengo anotados igual, pero... 3 goles, ninguna asistencia, pero no importa eso. En la liga, ¿no? En Libertadores metió alguno más. Pero el desequilibrio que aporta, al principio era suplente y cada vez que entraba era notorio lo que aportaba. La velocidad, el desborde por derecha, su capacidad de decidir en ocasiones ofensivas es bárbara. Y para mí fue el mejor jugador de principio a fin. Hay menciones, sí, Bouzat para mí merece ser mencionado. Fue uno de los jugadores más regulares del equipo, más que nada en este último tramo, desde que llegó Guillermo. Tremendo lo que mejoró Bouzat. Súper completo, es un jugadorazo Bouzat. Cuando quiere es un jugadorazo, arrancó mal igual. Brian Romero, obviamente, el goleador del equipo. Es el alma del equipo en cierto punto. Lo puse a Maher porque me parece que aportó cuando no estaba Romero a un buen nivel todavía. Pero cuando se recuperó Romero fue el mejor del equipo. Y por último, uno que merece estar, que también en las malas de esta temporada, que fue al principio más que nada, le fue bastante bien, que es Marchiori. El arquero de Vélez que apareció verdaderamente muchas veces. Quizás no es que aparecía para que Vélez empate siquiera, capaz que perdía Vélez, pero con varias atajadas de este. Es el jugador más joven que entró en este top como el mejor del equipo de Máger Carrizo. Así que, cuidadito. Una de las revelaciones sin lugar a dudas del torneo, más allá de que igual es un jugador relativamente conocido antes de empezar a ser titular. Y me acabo de dar cuenta que no hice orden alfabético en las últimas dos, porque era UB. Sí, un bolo. Bueno, Unión. Y fíjense, ustedes me dirán, bueno, pero pará, no aparece la foto del tipo que pusiste como el mejor jugador. Y es cierto. Y uno puede decir, bueno, pero qué falta de profesionalidad, poner la cara, pobre pibe. Pero no, lo hice a propósito. Además de que era más cómodo, porque estoy usando toda la misma página. No es por eso. Es porque pensé que tenía sentido ponerlo a él sin la imagen, porque es una de las revelaciones del torneo. Y hasta qué punto es revelación de que las páginas todavía no tienen su cara registrada. En este caso es SofaScore. Y por esa razón, Rafael Porfini, mediocampista de 21 años, que juega en Unión de Santa Fe, está en este lugar. Ex jugador, creo que de Vélez. Perdón, me estoy olvidando en este momento. Pero que bueno, mucho tiempo fue central y que como mediocampista se adaptó tremendamente y fue uno de los jugadores más regulares de la temporada en toda la liga en su posición. Una asistencia, más de 3 pases largos por partido, más de 5 recuperaciones. Con solo 21 años fue el dueño del equipo del mediocampo muy, muy bien. Apartando incluso más que otros jugadores mucho más consolidados, como puede ser el caso de Pitón. Porfini, gran temporada. Y hay otros candidatos muy buenos, como Lucas Gamba, que estadísticamente tuvo buenísimas estadísticas de goles y asistencias. Pero me parece que Gamba es un jugador muy lagunero, que tiene apariciones en los partidos, pero que después tiene aportes mucho menos regulares en los 90 minutos. También estaba Lionel Verde, que fue un gran suplente, que cada vez que entra te genera mucho desequilibrio. O Mateo del Blanco, como un extremo, quizás el punto más clave de desequilibrio por izquierda del equipo y que tiene muy buena gambeta, pero para mí tiene muchas malas decisiones en ataque. Sin una gran figura y también premiando su contexto, elegí a este chico y que también me gusta terminar con él, más allá de que me equivoqué, porque en realidad quería terminar con Vélez, porque le iba a hacer programa alfabético. Me gusta terminar con él
porque es uno de los jugadores a mencionar. Hay que ver si ahora es un jugadorazo o no. Pero este semestre se lo lleva de lleno. Y al menos para mí merece este lugar en Unión de Santa Fe. Con 30 minutos de video me despido. Díganme qué opinan. Suscríbanse al canal. Comenten. Denle like. Todas esas cosas que a ustedes les parecen cosas cansinas o que no les importan, a mí me importan muchísimo. Porque más allá de que me ayuden al algoritmo y todas esas boludeces, verdaderamente, ver que un video tiene muchos likes, ver un comentario y reaccionarlo, responderlo, a mí me hace feliz. Me hace sentir que estoy encaminado. Así que si te surge, hacelo y verdaderamente a mí me hace muy feliz. Y síganme en TikTok, donde también hago videos, me llamo igual que acá, y también hago directos. No sé, digo, capaz te pinta charlar conmigo en persona mediante llamada. Yo te la tiro, no sé.